Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este webinar Hablemos del Producto. Sabemos que nos ven desde distintos lugares de México y Latinoamérica. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. El día de hoy la ingeniera Cintia nos va a exponer el tema de conectores flexibles Coflex, del cual nos va a explicar un poquito más a detalle toda la línea de conectores, materiales y componentes de fabricación y las diferentes clases de conectores que manejamos. Les recuerdo que si escuchan, como se escucha ahorita, algunos ruidos un poquito fuertes de fondo, es algo totalmente natural, ya que estamos en la sala audiovisual que está en el sótano de planta 2, entonces ahorita arriba están en operación y es un poquito de ruido, ahí se escucha, entonces no hay problema, es natural. También recuerden que nos pueden escribir durante toda la primera parte de la sesión las preguntas que tengan respecto al tema, algunas dudas, en el botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas. El chat lo vamos a dejar únicamente para cuestiones técnicas, si no se pueden conectar, comentarios, cualquier cosa, pero el de preguntas y respuestas es únicamente y exclusivo para el tema de hoy. También recuerden que tenemos los videos de todos los webinars que hemos transmitido aquí en el canal Coflex, Hablemos del Producto, y ahí los pueden estar consultando cuando ustedes gusten. Cintia, bienvenida. Estamos listos para empezar el tema de hoy de conectores Coflex. Gracias, Andy. Bienvenidos a todos a este espacio creado por Coflex, Hablemos del Producto. El tema va a ser conectores flexibles Coflex para agua y lo vamos a estar dividiendo en 3 puntos. El primero es las líneas Coflex, componentes y materiales de los componentes y pues obviamente todos los modelos que tenemos en cada una de las clases. Así que iniciando, los quiero poner un poquito en contexto. Yo creo que todos conocemos la marca Coflex. Coflex tiene más de 30 años en el mercado y es reconocido como uno de los líderes más importantes en el ramo de los conectores flexibles para agua. Coflex tiene presencia tanto nacional como internacional y pues obviamente a lo largo de todos estos 30 años, si nos remontamos un poquito a cómo inició todo este proyecto, si no me equivoco, en 1986, Coflex fue el primero en colocar en el mercado el concepto de conector flexible para agua. Y aquí fue cuando sustituyó los antiguos conectores rígidos que estaban hechos de cobre. Entonces, para el 89, Coflex colocó en el mercado nacional la marca Coflex, tal cual. Y lo que pasó aquí fue que se convirtió en un genérico. Entonces, en marketing, esto es muy importante porque en marketing esto se le reconoce cuando la marca y el producto se convierten en uno solo. Es prácticamente lo que tenemos aquí es un alto nivel de identificación con la marca y el producto, y esto sucede cuando eres el primero en llegar al mercado con este producto, entonces en automático te conviertes en el referente, y esto es bien común. Por ejemplo, ahora en la actualidad es muy común que lleguen y soliciten un Coflex en lugar de solicitar un conector flexible. Entonces eso a nosotros como marca, como empresa, nos deja una responsabilidad muy grande de seguir manteniendo este liderazgo, este reconocimiento, porque pues obviamente todos nuestros productos son de alta calidad para cumplir con todas las necesidades del cliente en cada una de sus distintas aplicaciones. Es por eso que esta clase, en esta categoría tenemos distintas clases y si vamos a ver ahorita la siguiente imagen, cómo es que la dividimos. Entonces, la dividimos prácticamente en 2 líneas. Una, que es la que están viendo a su izquierda, que es la línea Premium, y a su derecha están viendo la línea básica. Los puntos más importantes a resaltar de las diferencias de estas 2 líneas es: 1. La línea Premium utiliza lo que es la llave de ajuste, a diferencia de la línea básica que no tiene llave de ajuste. Si nos vamos al trenzado, la línea Premium utiliza trenzado de acero ultra y la línea básica utiliza el trenzado de acero forte. Ahorita más adelante les voy a mostrar las diferencias entre estos 2 materiales. Y en vinilo
tenemos trenzado en vinilo en las dos líneas y la diferencia es que es el pigmento solamente. La otra gran diferencia son las tuercas. La mayor parte de la línea Premium tenemos tuerca de latón y algunos modelos con tuerca de plástico. Para la línea básica, en su mayoría tenemos la presencia de tuercas de plástico. Y finalmente, la última diferencia que tenemos entre las dos líneas es que en la línea Premium todos los conectores que son de acero tienen garantía de 20 años y los que son de vinilo son de 10 años. Versus la línea básica, que tanto los de acero como los de vinilo son de garantía de 10 años. Así que otra cosa muy importante con la que nosotros podemos reconocer los conectores es de que si nos vamos a la cámara de detalle, ¿cómo podemos identificar nosotros un conector? Hay tres formas en las que podemos identificarlo. Es uno, tenemos en la férula, bueno, no sé si alcancen a ver, pero en la férula tenemos grabada la marca. Entonces, cuando ustedes tengan en sus manos o que vayan a solicitar un conector Coflex, deben de verificar que en la férula tenga grabado Coflex, que la etiqueta diga Coflex. De hecho, mira, tenemos uno de este lado. La etiqueta debe de tener el logo Coflex y además en la parte interna de la espiga también tenemos el logo Coflex. Esto es muy importante. Entonces, ahora sí, si pasamos a la siguiente imagen que les quiero mostrar, aquí es donde les voy a hablar sobre específicamente las diferencias en los materiales de trenzado. Estamos viendo que en la línea Premium, el acero Ultra, que es el que utilizamos para trenzar, es acero 316L. Y en la línea básica utilizamos acero 304L combinado con hilos de vinilo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la diferencia es prácticamente en la resistencia a la corrosión. Cuando tenemos una aleación de acero, la base es fierro, carbono y cromo. El cromo le da esta resistencia a la corrosión y esta es la aleación base que tiene el acero 304L. A diferencia del 316L, que es el que utilizamos en la línea Premium, que además de tener fierro, carbono y cromo, tenemos molibdeno, que el molibdeno le da mayor resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes salinos o cuando los exponemos a condiciones con productos químicos clorados. Entonces, esta es la gran diferencia entre estos dos materiales. Posteriormente, tenemos también trenzados de vinilo. Vinilo en las dos líneas. En la línea Premium tenemos el platino y tenemos el blanco. Y en la línea básica tenemos el gris, que es como un gris un poquito más oscuro, y tenemos el blanco y el gris normal. La única diferencia entre los materiales de vinilo es el pigmento. Fuera de ahí es exactamente el mismo producto. ¿Por qué? Porque en la línea Premium tenemos un pigmento que le da muchísimo más brillo y pues obviamente tiene mejor de vista al momento que nosotros pues lo tenemos instalado en nuestro hogar. Entonces, si vamos a la siguiente imagen. Cintia, antes de que pasemos a la otra, quería preguntarte, ajá, dependiendo de la línea de conectores, ¿varía la cantidad en los hilos del trenzado? No sé, acero, vinilo, ¿o es igual? No, varían. Aquí va a depender del flujo del conector. Entonces, por ejemplo, los que son, la mayoría, sanitario, lavabo, fregadero, son flujo 300. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí varía si nosotros tenemos tanto vinilo como si tenemos trenzado en acero. Si lo tenemos en acero, tenemos 6 hilos. No es la misma cantidad de hilos. Exacto, no es la misma cantidad de hilos. Haz de cuenta que vamos trenzando y vamos poniendo capa por capa. Y esa capa que está formando, está formada por distintos hilos. Entonces, si son de acero, son 6 hilos de acero en flujo 300, y si son de vinilo en flujo 300 son 2. Entonces va de 2 en 2 formándose la trama. Por eso en la imagen es que se alcanza a apreciar un poquito que sí se ven diferente el sí, grosor, ¿verdad? Exacto. Y por ejemplo, si subimos de flujo, que nos vamos a flujo 500, como en un boiler o en un conector para medidor, pues ahí tenemos incremento en los hilos. Tenemos 9 para acero y tenemos 3 para vinilo.
¿Por qué la diferencia? Porque tenemos flujos diferentes y tenemos presiones distintas. Entonces, prácticamente el trenzado lo que nos ayuda es que nos da la resistencia como refuerzo. Como refuerzo para la manguera. Entonces, la manguera se puede expandir. Los conectores están desarrollados para soportar diferencia de presiones sin tener fugas. Entonces, se puede expandir, pero pues hasta cierto punto el trenzado es el que se lo va a permitir. Qué tanto se expande y qué tanto, y vuelve a contraerse y de nuevo regresa a su forma normal. Aquí esto es bien importante porque las características que debe de tener un conector al momento de trenzar es que no debe de perder su flexibilidad, tanto si es acero como si es vinilo. Entonces debe de tener su flexibilidad para poderse instalar correctamente. El trenzado le da la resistencia para la corrosión, entonces este es el que lo protege del ambiente al cual esté expuesto. Y finalmente, pues obviamente le da la estabilidad mecánica en las diferentes diferencias de presión que puede llegar a presentar normalmente en el hogar, que es en la noche, que ya cuando ya hay más. Exacto, ya no hay movimiento, ya nadie está abriendo ninguna llave y pues hay más presión. Tiende a incrementarse la presión. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver aquí, esta es una imagen a escala de cómo es el vinilo. El vinilo tiene un alma de poliéster. El acero, pues ya sabemos que, pues obviamente la tenacidad del acero, pues es indudable, ¿no? Pero con vinilo es diferente. Si nosotros tuviéramos el vinilo por sí solo, haz de cuenta que si al momento de estirarlo es una liga. Entonces no nos va a dar ninguna resistencia ni ninguna protección al conector. Solamente el puro vinilo. El puro vinilo solo. Es por eso que tiene un alma de poliéster, y esta alma de poliéster son distintos filamentos de poliéster que nos van a proveer la tenacidad. La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber un cuerpo antes de romperse. Entonces, prácticamente la que está recibiendo todo el esfuerzo es el poliéster. Entonces, si nosotros tuviéramos un conector sin esta alma de poliéster, prácticamente no nos va a dar la función que nosotros necesitamos. Y de esta aplicación, Coflex tiene la patente de aplicación del material específicamente en estos productos. Así que si vamos a la siguiente imagen, les voy a mostrar lo que es los componentes. En la línea Premium, si recuerdan, les mencionaba que tenemos la llave de ajuste. Esta llave de ajuste es un desarrollo exclusivo de Coflex y Coflex tiene la patente, se implementó aproximadamente en el 2016 y es un material de polipropileno. Entonces, si nos vamos ahorita a la cámara de detalle, está diseñada de tal forma que pueda empotrarse en la tuerca y nosotros podamos hacer la instalación sin necesidad de herramienta. Entonces, hacemos de un lado la conexión y del otro lado tiene el diseño. Si es que la medida es diferente, se empotra y se hace la conexión nuevamente. Supongamos que estamos instalando un sanitario. Hacemos la conexión a la válvula de control y arriba al sanitario. Y además el diseño tiene unas pestañitas de forma interna, que no sé si se alcancen a ver. Esas pestañitas nos permite que al momento que terminemos la instalación, dejamos la llave presionada sobre la tuerca y quedaría una instalación limpia y no tendríamos la tuerca colgando sobre el conector. De esta forma queda oculta debajo del sanitario. Entonces es una forma muy práctica de hacer una instalación muy limpia, no necesitas herramienta ni nada, ¿no? Además, a veces hay lugares como muy incómodos que incluso no puedes meter una llave, entonces totalmente. Entonces, ya prácticamente manual. Haces la sustitución, vas, lo compras y lo colocas y es una instalación muy rápida. Sí, a veces no tienes como el espacio adecuado. Así es. Entonces, si vemos en la imagen nuevamente, regresamos a la que teníamos. Aquí les quiero mostrar las distintas tuercas que utilizamos en esta clase de conectores. Tenemos tuercas de latón niquelado, tuercas de plástico, tuercas de latón normal y en una línea tenemos específicamente un aditamento de codo que nos ayuda a una mejor instalación. Es en la línea de hidroneumático.
y es donde tenemos este aditamento. Entonces, ¿podríamos decir, Cintia, que una tuerca plástica tiene la misma resistencia que una de latón? Bueno, podemos decir que para la aplicación, sí. Obviamente nunca se va a comparar un plástico con un metal, ajá, pero para la aplicación en la que nosotros lo estamos utilizando, claro que sí, tiene el mismo desempeño, tiene la misma funcionalidad, tiene la misma resistencia. De hecho, si vemos en la cámara de detalle, aquí tengo un conector en el cual tenemos en ambos lados tuercas de plástico. Bueno, vamos a verlo de este lado. Este diseño es patente de Coflex. Entonces, este diseño nos ayuda a poder instalarlo también sin ayuda de material. Exacto, de ningún material de herramienta. Lo puedes instalar fácilmente. Y además, el material con el que está hecho es un polímero que tiene una carga que lo hace más resistente. El polímero es polipropileno, que nos da el cierto grado de elasticidad, es decir, si viene una persona que tiene mucha fuerza y hace un apriete muy justo, el polímero nos da esa parte de que se puede expandir sin que truene la tuerca. A diferencia de que si no tuviéramos este tipo de polímero, tuviéramos un polímero más rígido como un POM, que es un acetal, pues entonces si viene alguien y lo aprieta demasiado fuerte, lo que va a pasar es que se va a tronar. Se va a agrietar por la fuerza. Exacto, y la carga nos da la resistencia para poder hacer este proceso sin que se trasrosque. Entonces, prácticamente el utilizar este tipo de tuercas nos da tres ventajas. A ver. Una que es, pues obviamente, más económico el conector. Sí. La otra es que podemos instalarlo manualmente. Exacto, la instalación de forma manual sin requerir la herramienta. Y finalmente, pues como son de plásticos, todo el mundo sabe que un plástico, si lo exponemos a la luz del sol, que son rayos ultravioleta, tiende a degradarse. Sí. Entonces, en este caso nosotros estamos dando garantías de 10 años. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo tenemos dentro de nuestra casa en un lugar oscuro. Entonces, ahí pueden pasar fácil 10 años y el producto no le va a pasar absolutamente nada. Va a seguir desempeñándose igual. Uh-huh. El 10 años es el tiempo de vida que se le puede dar, pero puede durar más tiempo. Puede durar más, pero pues obviamente nosotros damos un rango, ¿no? Entonces, para latón manejamos 20 años y para cuando tenemos las tuercas plásticas y el material de vinilo, manejamos 10 años de garantía. Okay. Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen, aquí vamos a ver cómo está compuesto un conector. Entonces, aquí lo que quiero resaltar, bueno, les voy a decir las partes, pues es la tuerca, como lo vemos ahí, el empaque, que eso es con lo que normalmente nosotros como usuarios llegamos y colocamos, ¿no? Ya sea en la válvula de control o en nuestro equipo. Ese es el contacto que nosotros hacemos. Y el empaque, hay un poco de ruido, el empaque es el que nos está haciendo el sello. Nosotros al momento de apretar la tuerca, lo que va a hacer es que va a generar una presión sobre la tubería y ahí es el punto en el que nosotros estamos haciendo el sello y no necesitamos utilizar cinta teflón, porque el sello no se está haciendo tuerca con tuerca, sino que se está haciendo con el empaque. El otro punto importante es donde va la parte de la férula. Si vemos, hay un poco de ruido. Ok, si vamos viendo por capas, de afuera hacia adentro tenemos férula, después tenemos trenzado, después tenemos manguera y en la parte interna tenemos la espiga. Entonces, al momento de que aquí en planta se arman los conectores, lo que se hace es que en la espiga se introduce la manguera trenzada y se pone por encima la férula y esta se grapa y hace esa presión sobre ese punto, colocándonos como en los puntos de los extremos la parte de sujeción del conector. Entonces, pues obviamente con esto nosotros les estamos dando un conector que pues no se va a romper, no va a tener fuga y no van a tener ninguna complicación. Como por ejemplo ahorita que decías, cuando ya en la noche que hay un poquito más de
de flujo de agua, de presión, no sé, te vas de vacaciones y pues no cierras la llave de paso general de la casa. Entonces, a veces con la presión me ha tocado escuchar algunas experiencias de que se zafa el conector, o sea, se queda la tuerca en la tubería y el conector volando y la casa inundada y todo. Entonces, con esto no vamos a tener ese... Sí llega a pasar, pero no con estos conectores. Exactamente. Estos conectores tienen una espiga de latón, que de hecho esa espiga es una patente de Coflex, y el diseño hace que al momento que nosotros hagamos el grapado, la presión, se formen los bordes en la manguera y sea el sello. Entonces, con eso nosotros lo estamos asegurando. Pero además, en Coflex hacemos distintas pruebas de laboratorio para nosotros asegurar que el conector no va a sufrir este tipo de accidentes. Hacemos, por ejemplo, pruebas de presión y temperatura, hacemos pruebas de tensión estática, de tensión de falla. Entonces, prácticamente lo que consiste la prueba es, mira, vamos a tomar de presión y temperatura. Lo que estamos haciendo con esa prueba es envejeciendo rápidamente la manguera para ver si no se fractura y tiende a fallar, y con una presión alta de tal manera de que no presente fugas. Entonces, lo que hacemos es inyectar agua caliente y colocar el conector dentro de una cámara con agua caliente también, que el agua caliente es lo que hace que la manguera se envejezca. Y la presión que colocamos es para determinar que no haya fugas. Entonces, lo dejamos durante 30 minutos a una presión aproximada de 17 kilogramos. Entonces, con eso nosotros demostramos que no tiene fuga. Y luego la parte de la tensión, que era la que te preocupaba, que en caso de que se despegue la tuerca de la manguera, aquí lo que hacemos son pruebas de tensión. Cuando son pruebas de tensión normal en laboratorio, se aplica una tensión durante 10,000 ciclos. Entonces lo estamos estirando y regresando, estirando y regresando, estirando y regresando. Y otra prueba es la de tensión a falla. Le vamos a aplicar 19 kilos, si no me equivoco, de tensión, y lo vamos a estar estirando constantemente hasta que el conector falle. Entonces, como que para ponerte una idea de qué representan estos kilos. Normalmente la presión en tu casa o en cualquier casa son entre 1 y 4 kilogramos por centímetro. Lo normal, lo regular. Exacto, lo normal. Entonces, si nos vamos a los extremos, cuando tenemos 4, de 3.5 a 4 es porque tienes un hidro. Si no tienes hidro, estás en 2. Entonces, si nosotros los estamos probando a 17 y a 19, entonces estamos muy por encima de las condiciones a las cuales trabajan estos conectores. Por eso nunca tenemos ese tipo de problema. Exacto, entonces por eso, o sea, solicitas un Coflex porque sabes que Coflex es calidad. Además, lo que decía Cintia de la espiga, el material, es una patente de Coflex, o sea, nada más nuestros conectores van a manejar esa espiga en ese material. Exacto, solamente nosotros manejamos esta espiga en este material. La ventaja es, uno, el diseño, que nos hace que se pueda acoplar perfectamente la manguera con el trenzado y la férula. Y otro es el material es cobre. Entonces, el cobre por sí solo es es muy resistente a la corrosión y además es antimicrobiano. Entonces, eso nos da una ventaja de que, pues, obviamente, con lo que está en contacto es con agua. A diferencia de los conectores que están en el mercado, que la espiga puede ser o plástica o de Zamac. Entonces, pues, obviamente, la resistencia de los materiales no es la misma, el tiempo de vida no es el mismo, la corrosión se realiza más rápido. En Zamac que en cobre, y pues es lo que pasa. El plástico puede perder su resistencia si el agua es muy salina o aspectos de ese tipo, y se va a trozar. Si se corroe la espiga de Zamac, pues también se va a trozar. Y es cuando tienes el problema de que se fuga, porque realmente nada más te quedaste con la tuerca en la tubería. Perfecto. Entonces, si avanzamos, en la siguiente imagen les voy a mostrar como si tuviéramos el conector explotado, ¿no? Así en todas sus partes. Y para explicarles cuáles son las partes que lleva y los materiales de los cuales está compuesto. El primero es el empaque. Tenemos el empaque, que es el que les decía que es el punto de sello.
Tenemos la tuerca que tenemos en distintas, puede ser de latón o puede ser de plástico o puede ser un aditamento especial. Tenemos la espiga que, mira, de hecho ahí sí pueden ver, está la patente a la cual nos referíamos. Es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, y las propiedades que estábamos viendo sobre esta espiga y sobre su diseño y su material. La férula. La manguera, que es EPDM. EPDM es un caucho sintético que nos da esa elasticidad para los cambios de presión. Entonces puede estirarse y puede encogerse, regresar a su posición normal sin ningún problema. Y pues tenemos el trenzado, como les decía, que tenemos distintos trenzados, acero forte, acero ultra y vinilo en sus distintas pigmentaciones. Entonces, prácticamente aquí terminamos con la sección de componentes y materiales y vamos a dar inicio a la parte de conocer exactamente los modelos que tenemos en cada una de nuestras clases. Así que vamos a empezar con los conectores de lavabo fregadero. A ver, no venía preparada. No venías preparada, pero aquí las clases, ya ven que al inicio les comenté que tenemos dos líneas, línea básica y línea premium. La línea premium las tenemos solamente en nuestras clases que son como más representativas, son lavabo, fregadero, sanitario. Y el resto son clases de especialidad, así que solamente contamos con línea premium en esa parte. Así que la línea premium en lavabo fregadero son los modelos AL, que son los aceros, y ahí tenemos distintas combinaciones de conectores. Por ejemplo, si nos vamos a la cámara de detalle, tenemos el AL y el AL2. El AL es acero trenzado y tenemos las dos conexiones de tuerca a tuerca, son latón las dos, y tenemos la llave de ajuste. A diferencia del AL2, que este es vinilo, aquí está, que el trenzado es vinilo y tenemos una combinación de tuerca plástica con tuerca de latón. Entonces esas son las grandes diferencias en la línea de acero de sanitario. También en la línea premium tenemos acero, tenemos vinilo plata, que es este, y tenemos vinilo blanco. Estas tres combinaciones de trenzado son las que nosotros tenemos en la línea premium. Entonces, si nosotros, bueno, vamos a ponerlo sobre el negro, tiene mejor contraste. Si nos vamos a la línea básica, aquí la diferencia es de que tenemos las mismas medidas, pero tenemos distintos materiales. Tenemos el LL, que es el acero forte, y tenemos la combinación de los vinilos. Uno es el vinilo blanco y el otro es el vinilo tradicional. Si vemos en la cámara a detalle y colocamos un vinilo, creo que aquí lo tengo, este es el vinilo de la línea premium. Si vemos, este tiene mayor brillo, que es lo que le decía que era la diferencia del pigmento. Este tiene un brillo más semejante al acero y este tiene un color más oscuro. Entonces esa es la única diferencia, el pigmento que estamos manejando en esta línea. Y por otra parte, además de tener los conectores en diferentes longitudes y las distintas combinaciones de tuercas que les mencionaba, tenemos otro producto. Déjenme abrirlo para que lo vean. Tenemos el producto que es una T, lo tenemos tanto en acero como en vinilo y tenemos en combinación de tuercas. ¿Para qué utilizamos esta T? Esta T es prácticamente en cualquier fregadero que nosotros vayamos a utilizar, vienen las dos líneas, tanto la de agua fría como la de agua caliente. Pero en algunas ocasiones en la instalación solamente te dejan una salida, que es la de agua fría. Pero tú de igual forma tienes que alimentar las dos llaves, ¿no? Entonces para eso tenemos este conector en el que
Le colocamos también la llave de ajuste, porque normalmente la instalación es por debajo del fregadero, y que no tengan problema por no tener herramienta o porque el lugar sea muy cerrado, ¿no? Entonces puedes colocarlo de este lado sin ningún problema, y aquí con este te conectas a la válvula de control. Entonces, si seguimos en las líneas, la otra línea que tenemos, esa es una línea de especialidad. Aquí no tenemos divididos gracias. Aquí no tenemos dividido la línea como línea básica y línea premium. Todas son tanto como mezcladora y monomando. Tenemos el material en acero, y tenemos las llaves de ajuste, y las tuercas son tuercas de latón. Entonces, si vemos, aquí tenemos, si estamos hablando del monomando, tenemos dos tipos de conexiones. Vamos a ponerlo de este lado, así. Tenemos estos dos modelos, que es el modelo M10 y el de 3/8. Esto es dependiendo del tipo de monomando que vayas a tener. Si es que lo tienes importado, pues bueno, utilizas el M10, y si no, si es nacional, pues el 3/8. Y tenemos tuerca metálica del otro extremo, ¿no? Y estos son los empaques, que es donde les digo que se hace el punto de sello sin necesidad de utilizar cinta teflón. Entonces, proseguimos con la siguiente línea. Esta es la línea que les digo que son de las líneas fuertes, que son la de sanitario. Aquí es muy parecida a la de lavabo fregadero. Tenemos en la línea premium el conector, que es de acero, y si vemos tiene una franja de vinilo, que es el que lo hace el diferenciador. No sé si alcanzan a ver, es color celestito. Y tenemos las combinaciones de tuerca, latón, y la parte híbrida, que tenemos de un lado latón y del otro lado, como en este caso, de este lado latón, y de este lado tenemos la tuerca plástica. En la misma línea premium tenemos el trenzado en vinilo blanco y en vinilo platino. Y aquí sí tenemos lo que es tenemos presentación en tuerca, así tal cual, pero con trenzado de vinilo. Tenemos la presentación híbrida y tenemos la presentación en conjunto, de que los dos extremos son de tuerca de plástico. Entonces, vamos a pasar a la siguiente línea, que es la de... Sí, es la de sanitarios, y nos vamos a la de boiler antes de entrar al break. Aquí en la de boiler les voy a hacer un pequeño paréntesis. Anteriormente teníamos dos líneas, que era la línea de flujo mayor y la línea de flujo normal. Estamos trabajando en la línea de flujo normal, que ya no va a existir. Aquí teníamos un problema de que, como eran flujos diferentes, si lo querías instalar, por ejemplo, en un boiler de paso, un flujo menor hacía que se apagara y entonces no se calentara el agua. Entonces lo que hicimos y estamos trabajando es en que en las dos vamos a hacer ahora sí línea premium y línea básica, y colocar una manguera de flujo 500 en ambas líneas. Además, en la básica vamos a hacer ciertos cambios en componentes, pero eso lo van a ver más adelante, por lo que en esta ocasión solamente vamos a hablar de la línea premium. La línea premium, aquí tenemos tanto las conexiones. Hay un poco de ruido, espero que no haya, si me escuchan. Tenemos conexiones, que es macho, y tenemos tuercas, son en latón. Estos latones no son niquelados, y el recubrimiento es de acero. Y tenemos por otra parte, bueno, este que es más chico, tenemos este que es tuerca. Entonces, dependiendo de a qué nos vayamos a conectar, si es a tubo o si es a válvula, pues es el tipo de
de fittings que vamos a estar buscando, ¿no? Por eso se le llama, Cintia, perdóname, macho y hembra, dependiendo de la conexión. Dependiendo, por ejemplo, si nos vamos a conectar a una válvula, pues bueno, utilizamos una tuerca, y si no, pues utilizamos un macho. Y pues ya la dimensión va a depender de qué tipo de boiler te vas a conectar. Por ejemplo, si es uno normal o el de paso. Ajá. Entonces, pues ya ahí depende de... Y la distancia que tengas, donde lo vas a colocar. Sí, ahí tenemos distintas longitudes, entonces pues ya dependiendo de la distancia, de tal manera que no se doble la manguera, que no se chupe, para que no tengan ningún problema con el flujo del agua. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Vamos a terminar la primera parte. Como bien dice Cintia, vamos a hacer un receso, no nos vamos a desconectar, vamos a seguir conectados, vamos a pasar unos 3 minutitos. Recuerden que nos pueden dejar las preguntas en el botón de preguntas y respuestas nuevamente, para que si tienen alguna duda del tema, regresando del break, Cintia nos va a ayudar a despejar todas las dudas. Y ahorita regresamos, no se vayan a desconectar, un recesito y volvemos. Muy bien, ya regresamos después de este pequeño break. Vamos a dar seguimiento a algunas de sus preguntas. Cintia, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. Juan Carlos Ortiz nos pregunta que si podríamos volver a explicar, o podrías volver a explicar, por favor, la diferencia de hilos en los trenzados de los conectores. Ok, si nos vamos a cámara de detalle, a ver, déjenme ver si tengo aquí. A ver. A ver, vamos a colocarlo aquí. No, creo que no se alcanza a ver. Mira, si nos vamos a la parte donde les mostré los distintos trenzados en la imagen, les voy a mostrar, para responderles esta imagen, esta pregunta, me voy a ir a la imagen donde les mostré los trenzados. Ahí, gracias. Para que puedan ver la diferencia. Si nosotros estamos, por ejemplo, en las imágenes de arriba, ese es trenzado en acero. Entonces, si vemos el acero ultra, tenemos cada trama o cada capita está formada por distintos hilos. Entonces, dependiendo del flujo del conector, va a ser el número de hilos. Por ejemplo, si nosotros estamos con un flujo 300, que normalmente son conectores de lavabo, sanitario, fregadero, entonces esos conectores llevan 6 hilos de acero. Igual, no importa si es acero ultra o si es acero forte, pero son 6 hilos. Solamente aquí cabe señalar, cuando es acero forte, es combinación, mitad de acero y mitad de vinilo. Entonces serían 3 y 3. Si nosotros incrementamos el flujo y nos vamos a un flujo 500, que son en los conectores de boiler o en el de medidor, ahí incrementa el número de hilos. Ahí estamos subiéndolo de 6 que tenía el flujo 300 a 9. Y se incrementa también el número de bobinas. Es decir, por ejemplo, con los de flujo 300 nosotros tenemos bobinas entre 23 y 24, que quiere decir son los números de tramas que vamos a hacer. Y en flujo 500 aumentamos también las bobinas. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia o por qué este incremento? Básicamente es, como les explicaba, el trenzado nos va a dar esa resistencia a poder soportar el cambio de presiones. Entonces, si nosotros tenemos un flujo mayor, quiere decir que tenemos una presión mayor. Entonces, el refuerzo, que es el trenzado, pues debe de soportarlo. Entonces, por eso incrementamos el número de hilos y el número de bobinas, pues porque el diámetro es muchísimo mayor, entonces tenemos que colocar más tramas. Si estamos hablando de vinilo y nos vamos a flujo 300, el vinilo son 2. Si vemos en la parte de abajo, vemos cómo cada trama está formada por 2 hilos. Entonces son 2 hilos de vinilo para flujo 300 y cuando nos vamos a conectores con flujo 500, se incrementa a 3 hilos por cada trama. Entonces, aquí hay que resaltar, uno es la resistencia a la presión, pues es decir, al esfuerzo que tiene que hacer de regresar y mantener la parte del material en su lugar de la manguera, sin que ésta se expanda más. Entonces,
prácticamente el trenzado es el que nos está dando esa resistencia. Y pues obviamente nos está dando, el trenzado tiene que darnos, como les mencionaba, la parte de que el material siga siendo un conector flexible, porque esas son sus propiedades. Un conector flexible nos da la resistencia y además funciona como recubrimiento para el ambiente. Si tenemos un ambiente corrosivo, si está muy expuesto a agentes clorados, o si el ambiente es muy salino, entonces el recubrimiento, que es el trenzado, nos ayuda en esa parte. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Peter nos comenta, Cintia, ¿las tuercas son de plástico o de resina? Si podemos explicar más a detalle, ya que en Perú el plástico de otras marcas pues es algo débil. ¿Cuál sería la diferencia de nuestras tuercas, de nuestros conectores, a las de otras marcas? Como para explicarlo más detalladamente. A ver, déjame ver si tengo aquí una tuerca. Sí, mira, las tuercas, hacemos referencia a una tuerca de plástico porque es lo que normalmente encuentras en... Exacto, es como tú te referencias, ¿no? Pues es una de metal, o sea, no dices es de latón, es de Sama, que es de, o sea, no, dices una de metal o una de plástico, ¿no? Pero si nos vamos a detalle en la composición, esta tuerca está compuesta de un termoplástico, es un polímero que es un termoplástico, específicamente es un polipropileno. Entonces, este polipropileno tiene una carga de un material que le ayuda a brindarle mayor resistencia. Entonces, de hecho, la resina es una resina importada desde Israel. Entonces, se trabajó específicamente en este desarrollo para que pudiera soportar la resistencia, que pudiera brindarnos esa resistencia al momento de que fueran apretando sin que se tronara la tuerca y sin que se barriera los hilos internos. Entonces, sí, porque a veces haces una mala instalación y ya no, como dices tú, se barre algún hilo y ya no hace el mismo. Ya no embona, entonces pues ya no cierra. Entonces, este tipo de resina nos da esas ventajas. Es polipropileno con carga, que el polipropileno nos da la parte de elasticidad, de que si lo apretamos de más se puede extender sin tronarse, y la carga nos da la resistencia para brindar un buen ajuste. Muy bien. Es un termoplástico. Pasamos a la siguiente. Le manejamos un conector, nos comenta Jesús Azueta que le están solicitando la manguera de media 3/4 de boiler, pero en unos 50. ¿Manejamos esa medida? No, actualmente para conectores de boiler sí tenemos de media 3/4, pero la longitud solamente la tenemos hasta 120. Pero podemos ver. Sí. Ajá. Ok, muy bien. Una pregunta más. El cambio que comentas acerca del flujo de 500 de los conectores de boiler, ¿es flujo intermedio? Nos pregunta Isaí Azúcar. ¿Como flujo intermedio? Porque mira, la voy a repetir. Buenos días. Dice, el cambio que comentan acerca del flujo de los conectores para boiler, ¿es flujo intermedio? Yo creo que cuando hacías lo del... Sí es flujo intermedio, porque si vemos en las diferentes clases, por ejemplo, sanitario, fregadero, todo eso son flujo 300. Y luego boiler y medidor es flujo 500. Hidro es flujo de 950. Entonces, sí, es flujo medio. Muy bien. Otra pregunta que tenemos de Cristian es, ¿cuál es la diferencia entre el trenzado de la VLB A16, que aparece como Premium, y la CVLB A40, que está en la línea básica? Es el pigmento. Uno es un gris opaco y el otro es un gris más que fue lo que les enseñaste hace ratito con los conectores. Muy bien, pues yo creo que son todas las preguntas hasta ahorita, Cintia. Igual y más adelante les damos, si sale alguna duda, seguimos para que continúe Cintia con la exposición de los conectores. Gracias. Adelante. Entonces, nos vamos a la cámara de detalle para ir viendo la siguiente clase. Mira, te paso estos por acá. La siguiente clase que les voy a mostrar es la de medidor, que les decía que tiene el mismo flujo que la de boiler que les acabo de presentar. Entonces, si vemos, pues es un diámetro mayor que las otras clases. Entonces, por eso pues tiene más hilos y tiene mayor número de bobinas. Entonces, aquí en la clase de medidor solamente tenemos la línea, una sola línea, porque estas son líneas de especialidad, y el trenzado que tenemos es en vinilo, y los fittings los tenemos con material de latón, son tuerca, y lo tenemos latón sin niquelar. Entonces, el diámetro nos ayuda a mantener el flujo del agua, que era lo que les comentaba.
esta línea, aquí voy a hacer como que una pequeña cápsula. Esta línea específicamente se desarrolló para hacer las conexiones del medidor a la tubería doméstica. Normalmente te dejan el medidor sin conexión, y nos dimos cuenta que lo que estaban utilizando eran conectores de sanitario. Entonces lo que pasaba es que un sanitario tiene un flujo 300 y venía un flujo normal y luego después lo disminuían y luego después se acrecentaba, y eso se refleja con problemas de baja presión en el hogar. Entonces por eso se desarrolló esta clase, para mantener un flujo 500 y que no se afecte la presión en el interior de tu casa. Entonces, si no tienes un hidro y tienes una conexión directa del flujo que viene de la calle a tu casa, pues bueno, con esto no se reduce tanto y puedes tener una presión perfecta en cada uno de tus equipos. Entonces, si proseguimos con la siguiente clase, gracias, es hidro. Ya ven que les comenté que el flujo de hidro es de 950. Bueno, si vemos el calibre del tubo es muchísimo mayor, y es por eso, porque este es el flujo mayor que manejamos en las clases de los conectores. Aquí en hidro tenemos dos modelos, es el BNA y el BNB. El A es este, aquí lo conectamos para que no ocupara tanto espacio. Lo tenemos en distintas longitudes. Aquí el que les estoy mostrando es pues una longitud de las largas, y vemos, tenemos el macho de latón y tenemos la tuerca de latón sin niquelar, y el trenzado es en vinilo. Y el otro modelo que tenemos es este, que es con el aditamento del codo. Este codo, normalmente tenemos el hidroneumático abajo y arriba tenemos la bomba, entonces se conecta de esta forma, así y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tienes un conector, compraste un conector sin la longitud adecuada? Lo que pasa es que se puede chupar. Entonces, se puede chupar al momento de hacer el doblez, y pues obviamente ya no va a hacer la función. Es por eso que cuando están muy juntos, la bomba y el hidroneumático, recomendamos porque prácticamente ya dejas el codo con salida hacia arriba y ya solo te conectas por la parte de arriba a la bomba. Entonces este es muy útil para evitar ese problema de que se doble la manguera. Entonces, prosiguiendo con las clases, vamos ahora a pasar a la clase de conectores de lavadora. Esta es la clase número 7 de 9 que tenemos en Coflex. Les digo, Coflex ha trabajado constantemente en estas clases, en el desarrollo de nuevos productos, que se ha incrementado el catálogo en función de cumplir con las necesidades del cliente. Aquí tenemos productos, aquí tenemos el modelo de acero. Si lo mostramos aquí en la cámara, es trenzado de acero con los fittings son de latón niquelado, y tenemos la otra presentación que es trenzado en vinilo y las tuercas son de acero zincado. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos y comparamos cada una de las tuercas, pues obviamente la de latón es muchísimo más gruesa que la de acero, pero las dos brindan la misma funcionalidad, tienen la espiga como se ve aquí y el empaque. Entonces la diferencia son en el producto del material con el que están hechas las tuercas y el material con el que está trenzado el conector. Los vendemos de forma independiente. Y también tenemos el paquete. Este ya es un paquete para instalación. Entonces tenemos los dos conectores. Y aquí, como había también en lavabo fregadero, tenemos la opción de la V. Entonces aquí nos podemos conectar si solamente tenemos una conexión de salida o una toma de agua. Entonces nos podemos conectar perfectamente con este otro
otro modelo de conector. Y es igual, mismo material como el que les mostraba de este lado. Son tuercas de acero cincado y la parte del trenzado es de vinilo blanco. Entonces, continuando con la penúltima de las clases, es el conector de lavavajillas. Ese lo tenemos acá. Este es el conector de lavavajilla. Aquí lo que hay que resaltar en este conector es la parte de este adaptador codo. Normalmente el lavavajillas está en un lado del fregadero y pues obviamente la conexión es algo complicada. Entonces por eso colocamos en la parte de este adaptador que nos hace que ya quede direccionado el conector sin que tenga ese problema de doblez que les mencionaba anteriormente con otros productos. Entonces este es el único producto que manejamos en esta clase y es el AV-A150, es única longitud, única medida. Entonces solamente podemos utilizar para instalar un equipo de lavavajillas. Si en ocasiones compras una lavavajillas y a veces trae un conector, pero no trae el adaptador, ¿lo podemos encontrar individual? ¿O? Mira, lo que ha pasado es que como actualmente se están desarrollando nuevas lavavajillas, lo que está pasando es que cambió la medida. Entonces, para nosotros no desarrollar otro conector, que pues en realidad lo único que necesitamos es cambiar la medida, desarrollamos un adaptador. Okay. Y de hecho es un adaptador en codo que realmente lo colocas y ya puedes instalar perfectamente tu equipo. Son equipos ¿Con importados. Este mismo conector? Sí, con este mismo conector y solamente pones el adaptador sin ningún problema. Okay. Además de que a lo mejor no se manejan tanto esos aquí todavía. Sí, porque son de importación, entonces, pero sí hay casos, entonces de hecho por eso se hizo ese desarrollo. Perfecto. Y finalmente tenemos la clase de filtros. A ver, déjenme ver dónde tengo los conectores de filtros, son estos. Los conectores de filtros los tenemos en vinilo, tenemos trenzado de vinilo y tenemos los fittings, los tenemos en latón niquelado, en ambos. Tenemos de 2 medidas, dependiendo de lo que nos vayamos a conectar. Por ejemplo, si nos vamos a conectar de la válvula de control hacia el filtro, pues utilizamos el BRA, que tenemos acá medida de media y acá medida de 1/4. A diferencia, si nos vamos a conectar de nuestro filtro a nuestro equipo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un dispensador de agua, entonces de este lado iría el filtro. Si tenemos así, debemos de escoger el modelo BRE, ¿por qué? Porque las dos salidas de las tuercas son 1/4 por 1/4. Entonces, prácticamente con esto cerramos lo que es las clases de conectores flexibles para agua con las que cuenta Coflex. Y estamos conscientes en la empresa que somos un referente en este ramo de conectores flexibles para agua. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que marcaron la pauta en el mercado nacional sobre este tipo de productos. Entonces tenemos la responsabilidad de seguir innovando, de seguir desarrollando nuevos productos en función de cumplir con las necesidades del cliente y sobre todo brindarles un producto con calidad y que les brinde esa confianza de que no van a tener ningún tipo de accidentes porque todas las pruebas que realizamos en laboratorio aseguran que el producto en las condiciones en las cuales se va a trabajar normalmente, que son entre 1 y 4 kilos y temperaturas menores a 50 grados, pues obviamente cumplen perfectamente a la perfección ese tipo de condición. Entonces, por mi parte es todo, Sandy. Ok, tenemos una preguntita más, Cintia, para no dejar ninguna pendiente. Ya nos pregunta, ¿cuál es la reacción interna de los conectores ante aguas minerales usadas como lo son en el sureste? O sea, ¿qué reacción tiene el conector? Ahí lo que puede pasar es que la manguera, como es un caucho sintético, se puede endurecer un poco.
pero obviamente nos sigue prestando el desempeño al que nosotros estamos trabajando. La manguera no es tanto la que va a perder o sea, su fragilidad, o sea, como la flexibilidad. Exacto, su elasticidad no la va a perder. Entonces, posiblemente va a disminuir, pero no se va a hacer frágil a tal punto de que se fracture o se rompa. Posiblemente el conector, tenemos aquí el empaque, se pueda como si es demasiado la salinidad, pues recomendamos que lo retiren y lo limpien y lo vuelvan a instalar. O sea, se puede hacer como un tipo de mantenimiento cambiando solamente el empaque, porque es el que va directo. ¿O? Sí, es el que pues, tiene el contacto directo y puede perder la elasticidad. Entonces, pero realmente eso es muy lejano a que ocurra. Pero si ocurre, pueden hacer mantenimientos y pueden cambiar el empaque. O si van a utilizar ese conector que ya estaban utilizando en otra parte, se recomienda también sustituir el empaque. Perfecto, muy bien, pues les agradecemos, Cintia, excelente exposición. Gracias. Y es una línea muy grande de diferentes clases de conectores que manejamos. Les agradecemos que hayan acompañado a nosotros, que nos hayan acompañado, perdón, en este webinar. Recuerden que vamos a estar teniendo los siguientes para que estén al pendiente, y los que ya tuvimos el gusto de estar con ustedes los pueden consultar en el canal Coflex, Hablemos del Producto. Muchas gracias de nuevo, Cintia. Gracias a todos. Y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Que tengan excelente fin de semana y gracias de nuevo.